El reencuentro en Egipto. En las áridas tierras de Egipto, bajo un cielo intenso, se consumó uno de los encuentros más emotivos de la historia bíblica. Tras años de separación y pruebas, Jacob, el patriarca de Israel, y sus hijos se reunieron con José, quien, desconocido para ellos, se había convertido en un poderoso gobernador. La historia nos transporta a un tiempo de hambruna y desesperación. Impulsados por la necesidad, los hermanos de José emprenden un largo viaje hacia Egipto en busca de alimentos. Ignorantes del destino que les aguardaba, se presentan ante José, quien, reconociéndolos al instante, decide poner a prueba su lealtad. Sin embargo, su corazón, abrumado por la emoción, anhelaba el momento de revelar su verdadera identidad. En un salón opulento, adornado con los tesoros de Egipto, se produce el esperado reencuentro. José, con voz firme y conteniendo las lágrimas, da la bienvenida a su familia. El abrazo entre padre e hijo es un momento de profunda conmoción, una liberación de años de anhelo y dolor. Las lágrimas corren por sus rostros mientras se aferran el uno al otro, sellando así una unión que la adversidad había tratado de romper. Jacob, al comprender la grandeza y el poder de su hijo, se siente inundado de gratitud y asombro. José, a su vez, los asegura de su amor y protección, ofreciéndoles las mejores tierras de Gosén, un oasis de fertilidad en medio del desierto. La reunión familiar se prolonga durante días, llenos de alegría y regocijo. Los hermanos, avergonzados de su pasado, se someten a la autoridad de José, reconociendo en él no solo a un hermano, sino a un providente líder. Este emotivo reencuentro nos muestra el poder del amor familiar y la misericordia divina. A pesar de las traiciones y las adversidades, la familia se mantuvo unida, demostrando que los lazos sanguíneos son inquebrantables. La historia de Jacob y José se convierte así en un faro de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la fe y el perdón pueden abrir camino a un futuro mejor. La petición de Jacob a Faraón. En las profundidades de Egipto, donde el Nilo serpenteaba llevando vida a la tierra, se desarrollaba uno de los capítulos más cruciales en la historia de la familia de Jacob. Tras el emotivo reencuentro con su hijo José, ahora un poderoso gobernador, Jacob y sus descendientes se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil otorgada por el faraón. Sin embargo, la incertidumbre acechaba a Jacob. A pesar de la abundancia y la seguridad que ofrecía Egipto, el patriarca anhelaba una promesa más sólida, una garantía de que su familia podría permanecer en esta tierra prometida. Con la humildad de un anciano y la sabiduría de un hombre que había vivido una vida llena de pruebas, Jacob decidió presentarse ante el faraón. En una sala resplandeciente, adornada con los tesoros de Egipto, Jacob se postró ante el poderoso gobernante. Con voz temblorosa pero firme, expresó su gratitud por la hospitalidad y la generosidad que habían recibido. Sin embargo, sus palabras iban más allá del agradecimiento. Con reverencia, Jacob solicitó al faraón la concesión de una petición que pesaba en su corazón, que su familia pudiera permanecer en Egipto, que se les permitiera echar raíces en esta tierra fértil y prosperar junto al pueblo egipcio. El faraón, impresionado por la humildad y la sabiduría del anciano, escuchó atentamente sus palabras. Reconociendo la providencia divina que había llevado a la familia de Jacob a Egipto, el gobernante no dudó en conceder su petición. Con un gesto majestuoso, el faraón otorgó a Jacob y a sus descendientes las mejores tierras de Gosén, permitiéndoles vivir en paz y prosperidad. Así, la familia de Jacob encontró un nuevo hogar en Egipto, un lugar donde podrían crecer y multiplicarse. La promesa del faraón fue un bálsamo para el alma de Jacob, quien, al fin, pudo descansar sabiendo que su familia estaba segura y protegida. Este acontecimiento marca un hito en la historia de Israel. La bendición del faraón no fue solo un acto de generosidad, sino una señal del favor divino que acompañaba a la familia de Jacob. En ese momento, las semillas de una gran nación fueron sembradas en la tierra de Egipto, dando inicio a un largo peregrinaje que culminaría con el éxodo y la formación del pueblo de Dios. La bendición de Jacob. En las tierras fértiles de Gosén, donde el Nilo inundaba las tierras cada año, se reunieron dos generaciones de una misma familia. Jacob, el patriarca de Israel, ya anciano y cansado, se encontraba rodeado de sus hijos y nietos. Entre ellos, José, su hijo predilecto, quien había ascendido a una posición de gran poder en la corte del faraón. La sala, iluminada por la cálida luz del sol que se filtraba por las ventanas, estaba llena de un ambiente de profunda espiritualidad. Jacob, con voz débil pero firme, comenzó a bendecir a sus hijos.
Sus palabras, cargadas de sabiduría y profecía, resonaron en el corazón de todos los presentes. Al llegar el turno de José, la emoción se hizo palpable. Jacob, con ojos llenos de lágrimas, bendijo a su hijo, reconociendo su valentía, su inteligencia y su lealtad. Pero la bendición no se detuvo ahí. Jacob, guiado por el Espíritu Santo, extendió sus manos sobre los dos hijos de José, Manasés y Efraín, y los bendijo. Sin embargo, en un gesto que sorprendió a todos, cruzó sus manos, colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, el primogénito. Esta acción tenía un profundo significado. Jacob estaba profetizando que la tribu de Efraín, descendiente de José a través de su hijo menor, se haría más grande y poderosa que la tribu de Manasés. Esta profecía se cumpliría siglos después, cuando las tribus de Israel se establecieran en la tierra prometida. Además de la bendición, Jacob también otorgó a José una herencia especial. Le dio una porción de tierra más grande que a sus otros hijos, reconociendo así su posición de liderazgo y su contribución a la familia. Esta herencia no era solo material, sino espiritual, ya que incluía la bendición de Dios y la promesa de que su descendencia sería numerosa y poderosa. La bendición de Jacob fue un momento crucial en la historia de Israel. Marcó el comienzo de una nueva era, en la que la familia de José se convertiría en una de las tribus más importantes del pueblo de Israel. Las palabras de Jacob resonaron a través de las generaciones, inspirando a su pueblo a seguir adelante con fe y esperanza. La partida de Jacob. En las tierras de Gosén, donde el Nilo inundaba las tierras cada año, la vida fluía con una tranquilidad engañosa. Sin embargo, en el corazón de Jacob, el patriarca de Israel, se cernía una sombra, la inminencia de la muerte. Rodeado de su familia, en una habitación llena de recuerdos, el anciano patriarca se preparaba para su último viaje. Sus hijos, reunidos a su alrededor, escuchaban con atención sus últimas palabras. Jacob, con voz débil pero firme, los bendijo una vez más, recordándoles las promesas de Dios y exhortándolos a vivir en armonía y obediencia a sus mandamientos. Con un corazón lleno de gratitud, el patriarca expresó su deseo de ser enterrado en la tierra de sus antepasados, en la cueva de Macpela, en Canaán. Tras pronunciar sus últimas palabras, Jacob cerró los ojos y expiró suavemente. Un profundo silencio se apoderó de la habitación, interrumpido solo por los sollozos de sus hijos y nietos. La muerte de Jacob fue un golpe duro para toda la familia, pero también fue un momento de profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la fe. José, con un corazón desgarrado, organizó los preparativos para el funeral de su padre. Con gran respeto y cariño, el cuerpo de Jacob fue embalsamado según las costumbres egipcias, un testimonio del amor y la honra que su hijo le profesaba. Una caravana fúnebre, encabezada por José y sus hermanos, partió hacia Canaán. El viaje fue largo y penoso, pero los hijos de Jacob perseveraron en su empeño de cumplir el último deseo de su padre. Al llegar a la cueva de Macpela, en la tierra de Mamre, depositaron los restos de Jacob junto a los de sus antepasados. Con la muerte de Jacob, se cerró un capítulo importante en la historia de Israel. Sin embargo, su legado viviría por siempre en el corazón de su pueblo. Las bendiciones que había pronunciado sobre sus hijos se convertirían en realidad, y sus descendientes se multiplicarían y poblarían la tierra prometida. La partida de José. El tiempo, implacable como siempre, había marcado su paso en la vida de José. Lo que comenzó como un sueño trágico, la envidia de sus hermanos y la esclavitud en Egipto, se transformó en una historia de redención y liderazgo. Sin embargo, ni siquiera el más poderoso puede escapar a la inexorable mano de la muerte. En una cámara real, adornada con los tesoros de Egipto, José, el gobernador, yacía en su lecho de muerte. A su alrededor, sus hermanos, aquellos que alguna vez lo habían vendido como esclavo, lo rodeaban con profunda tristeza y arrepentimiento. Los años habían sanado las heridas del pasado y ahora solo quedaba el amor fraternal y la profunda pena por la pérdida inminente. Con voz débil pero llena de sabiduría, José los bendijo una vez más, recordándoles la importancia de la unidad y la fe en Dios. Les aseguró que sus huesos serían llevados de vuelta a la tierra prometida, a Canaán, cuando los hijos de Israel salieran de Egipto. La noticia de la muerte de José se extendió rápidamente por todo Egipto. El faraón, reconociendo la inmensa contribución de José al país, ordenó un duelo nacional y otorgó todos los honores a su fiel servidor. Los egipcios, junto con los israelitas, lloraron la pérdida de un hombre que había traído prosperidad y sabiduría a su tierra. Después de un periodo de luto, los hermanos de José prepararon todo para su entierro. Con gran respeto y cariño, embalsamaron su cuerpo según las costumbres egipcias y lo colocaron en un sarcófago de oro.
En una solemne procesión, el cuerpo de José fue llevado a la tumba que él mismo había preparado durante su vida. Al depositar el cuerpo de José en la tumba, los hermanos renovaron su promesa de cuidar de sus descendientes y de mantener viva su memoria. Con corazones llenos de tristeza, se despidieron de aquel hombre que había sido su hermano, su señor y su guía. La muerte de José marcó el final de una era. Sin embargo, su legado viviría por siempre en el corazón de su pueblo. Las promesas que había hecho a sus hermanos se cumplirían, y los hijos de Israel, guiados por Dios, saldrían de Egipto y conquistarían la tierra prometida. Conclusión. La saga de Jacob y sus descendientes en Egipto es un relato épico que nos revela la complejidad de las relaciones humanas, el poder de la fe y la providencia divina. Desde la llegada de Jacob y su familia, huyendo de la hambruna en Canaán, hasta la muerte de José, un hombre que ascendió de la esclavitud al poder, hemos sido testigos de un viaje lleno de altibajos, de pérdidas y ganancias, de amor y odio. La historia de José, en particular, es un ejemplo de cómo la adversidad puede ser transformada en triunfo. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José demostró una fe inquebrantable en Dios. Su perdón hacia aquellos que lo habían perjudicado y su sabiduría al gobernar Egipto son un modelo a seguir. Sin embargo, más allá de las historias individuales, esta narrativa nos presenta un panorama más amplio, la historia de un pueblo elegido. Los hijos de Israel, descendientes de Jacob, fueron llevados a Egipto no por casualidad, sino como parte de un plan divino. Su estancia en Egipto, con todos sus sufrimientos y glorias, los preparó para un futuro mayor, la liberación de la esclavitud y la conquista de la tierra prometida. Reflexión. La historia de Jacob y José nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Al igual que ellos, enfrentamos desafíos, perdemos a seres queridos y experimentamos momentos de gran alegría. Sin embargo, a través de todo ello, podemos encontrar un propósito y una esperanza más profunda. La fe, como la que demostraron Jacob y José, es un ancla en tiempos de tormenta. Nos permite superar las adversidades y mantener viva la esperanza en un futuro mejor. El perdón, por otro lado, es un acto de liberación que nos permite sanar las heridas del pasado y construir relaciones más fuertes. En última instancia, la historia de Jacob y José nos recuerda que somos parte de una historia más grande, una historia de redención y salvación. Al igual que ellos, estamos llamados a superar nuestras pruebas, a confiar en Dios y a vivir una vida con propósito.